Que Dios les bendiga, mis queridísimos hermanos y hermanas que escuchan este devocional. Es un gustazo saludarlos este domingo 19 de marzo de 2023. Estamos en la serie de Regreso a la Cruz. Hoy es el día 7. El devocional de hoy se titula Salvación por pura gracia. Casi que le quería poner salvación por purititititita gracia, mis queridos hermanos. Estamos estudiando la segunda frase de Jesús desde la cruz, que dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A un malhechor que creyó en él y que su fe le fue contada por justicia y que es salvo, está en el paraíso. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 23:43. Vamos a leer del 39 al 43, ahora en la Nueva Traducción Viviente, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Gracias porque, Señor, en ti es donde encontramos palabras de vida eterna. No vamos a ningún otro lugar, Señor, sino a ti para llenar nuestro espíritu y nuestro corazón de tu palabra, que es nuestro pan de vida. Permítenos comer de este pan de vida que nos nutra el día de hoy, Señor, para comenzar esta semana con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, amándote y escuchándote. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a leer Lucas 23 del 39 al 43, Nueva Traducción Viviente. Dice así: uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué habían hecho estos malhechores, mis queridos hermanos? Es probable que les llamamos ladrones, ¿verdad? Tradicionalmente se les llama el ladrón bueno y el ladrón malo. Ya dijimos que en realidad pues los dos eran malos, porque todos somos malos, no hay bueno ni a uno, dice la palabra de Dios. Pero uno creyó, el otro no creyó. Pero la verdad es que no estamos seguros que hayan sido ladrones, que su crimen haya sido el del robo. Es probable que haya habido un poco de eso, pero saben que la crucifixión era una pena de muerte en el Imperio Romano que se reservaba para cierta clase de criminales, sobre todo revolucionarios o gente que se había opuesto al poder de Roma. Porque mira, la muerte en la cruz era una muerte muy cruel, era una muerte muy humillante y era una muerte pública. Ese era el punto de la cruz. Y no a todos los criminales, no a todos los condenados a muerte se les mataba en una cruz. A algunos se les decapitaba, a otros se les apedreaba. Bueno, diferentes maneras de llevar a cabo la pena capital. Pero la cruz era especial porque era un evento público, era una demostración pública del poder de Roma. Así es que Roma, el Imperio Romano, pues designaba la muerte en la cruz para aquellas personas que se habían rebelado contra el poder de Roma. Los revolucionarios, los sediciosos, gente que estaba opuesta al poder de Roma. Y entonces Roma condenaba a la muerte en cruz a estos criminales porque era una muerte humillante, era una muerte cruel y era una muerte pública. El punto era que todo el mundo viera lo que le pasa a los revoltosos, lo que le pasa a los que se oponen a Roma, lo que le pasa a los sediciosos, a los que tratan de derrocar al Imperio Romano. Una manera de demostrar el poder romano para disuadir a que nadie lo haga y para demostrar que Roma tiene el poder. Y esto es lo que les pasa a los que se rebelan, a los que se oponen al gran poder de Roma. Porque era una muerte muy pública, humillante, en extremo humillante. Era la característica principal de la cruz. No solo lo sangriento, no solo lo cruento y doloroso, sino lo público del espectáculo. Colgaban los cuerpos desnudos de los condenados. Y estaban por varios días. Se quemaba su piel, se desangraban, se rompían sus huesos y tardaban a veces días en morir. Venían las aves del campo y se comían sus cuerpos, a veces incluso cuando todavía estaban vivos con sus últimos alientos. Era una muerte muy humillante. Y entonces se reservaba, mis queridos hermanos, para las personas que se habían opuesto al poder de Roma. Es probable, no podemos estar seguros, pero es muy probable que estos malhechores no solamente hayan sido ladrones, probablemente sí hayan sido ladrones también, pero es probable que sobre todo su crimen haya sido el de rebelarse en contra del poder romano. Y esto no era raro entre los judíos. Recuerdan que entre los judíos había muchos
que estaban frustrados, por decirlo de alguna manera, de que otro poder, de que el poder de Roma estuviera sobre ellos. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo que Dios dijo, te bendeciré por siempre, te daré tierra, te daré reyes. Y resulta que estamos oprimidos y vencidos por Roma. Y había una frustración terrible y se soñaba con la esperanza, la expectación mesiánica de un Mesías que viniera a derrocar a los romanos con espada y que pusiera otra vez a los judíos como los reyes, como los soberanos, como los gobernantes. Y sí vino el Mesías, vino Jesús, pero no vino a vencer con la espada, sino con el amor y con la muerte en la cruz, el amor sacrificial. Pero muchos judíos llevaban a la violencia, a la revuelta, esas esperanzas, porque querían llevar a cabo la revuelta y la derrota del Imperio Romano y poner a los judíos una vez más como los gobernantes. Y muchos se rebelaban violentamente y bueno, el Imperio Romano los derrotaba y a muchos los ponía en la cruz para que murieran como criminales, esta muerte humillante. Y ese es el punto quizá de estos malhechores, mis queridos hermanos. Y como dice uno de ellos, me encanta cómo dice uno de ellos, el que creyó en Cristo Jesús, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Porque ¿sabes qué, mi querido hermano? Eso es lo que todos deberíamos estar diciendo y orando y pensando ahora que estamos acercándonos a la Semana Santa. Jesucristo muere en la cruz siendo inocente. Jesucristo muere en la cruz no mereciéndolo. Tú y yo sí merecíamos eso. Tú y yo sí merecíamos eso. Pero la muerte en la cruz de Cristo sustituyó, tomó nuestro lugar para que tú y yo no tengamos que morir en la cruz. Cristo murió. Y el ejemplo de este ladrón que creyó es hermoso porque es un ejemplo de la puritita gracia de la salvación de Dios. En el último momento de su vida, no hizo nada. Este ladrón, este malhechor, no hizo nada. No cumplió la ley, no hizo rituales, no se bautizó, no fue a la iglesia, no diezmó, no hizo nada que pueda ganar la salvación. ¿Y sabes por qué? Porque nada puede ganar la salvación. Tú y yo sí vamos a la iglesia, sí oramos, sí diezmamos, sí ayudamos al prójimo, pero no es por eso que somos salvos. Y no me malentiendas, mi querido hermano, porque mira, cuando uno predica la salvación por gracia, hay a quien no le gusta, hay quien se enoja, porque hay quien piensa que estamos diciendo, vive tu vida como quieras, pero cree en Cristo y serás salvo por gracia. No, no es eso lo que estamos diciendo. De ninguna manera es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la salvación es algo que no nos ganamos, que no nos compramos con nuestro esfuerzo y con nuestras buenas obras, porque no podemos. ¿Eso significa que no hay que hacer buenas obras? No, claro que hay que hacer buenas obras, pero no es por ganar algo. Porque si hiciéramos buenas obras por ganar el cielo, eso es puro interés, no son buenas obras, es egoísmo. Hago buenas obras porque me quiero salvar a mí, estoy pensando en mí. No, mi querido hermano, las buenas obras que hacemos los cristianos no son para ganar algo, son porque hemos sido salvos. Lo que nos impulsa no es ganar el cielo, lo que nos impulsa es la salvación que hemos recibido, gratitud en nuestro corazón. Como dice un poema, hay un poema hermoso que dice, no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Me mueves tú, me mueve el verte, me mueve ver tu cuerpo malherido, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubieras infierno te sirviera. ¿Cuál es el punto de este poema? Que no amamos a Dios, no servimos a Dios y al prójimo, no amamos al prójimo y a Dios para ganar el cielo, o por temor al infierno. Ay, es que no quiero las llamas eternas del infierno. No, amamos a Dios y amamos al prójimo por lo que hizo Jesús, porque nos impacta lo que hizo Jesús en la cruz, que nos salvó, y esa salvación nos transforma, somos nuevas criaturas, y hacemos buenas obras, amamos porque nos sale natural, de nuestro interior corren ríos de agua viva porque hemos sido salvos, porque estamos agradecidos, porque el ejemplo de Dios muriendo en la cruz nos ha transformado, y podemos servir y podemos amar. Esa es la diferencia, mis queridos hermanos, entre la salvación por obras y la salvación por gracia. La salvación por obras es legalismo, es cumplir leyes para obtener algo, es estar obligados, es estar forzados, es trabajar con fuerza de voluntad para ganar algo. La salvación por gracia es lo que Dios hace en nuestros corazones y que nos impulsa a vivir de una determinada manera. Este malhechor no tuvo mucho tiempo para experimentar esa vida y es una tristeza, pero fue salvo por pura gracia de Dios, por puritita gracia de Dios.
Ellos estaban muriendo porque merecían morir, y Jesucristo, que no merecía morir, tomó su lugar en la cruz. Ellos también murieron en la cruz, pero noten entonces cómo el tomar el lugar en la cruz no significa solamente la muerte física. Jesucristo tomando nuestro lugar en la cruz no significa que tú y yo íbamos a ser crucificados físicamente. Significa que la muerte que experimentó Jesús es mucho más que una muerte física. Es la ira de Dios que tú y yo no tendremos que experimentar si creemos en Él. Y eso es hermoso. Y mis queridos hermanos, Jesucristo, dice la palabra de Dios, que murió entre dos ladrones para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 53:12. Se los leo, que dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje de Isaías 53 es maravilloso porque nos dice, es una profecía de lo que va a sufrir Jesucristo definitivamente, en el sentido de que presenta la idea de alguien muriendo por los pecados de los demás. Y ese, sin lugar a dudas, es Jesús. Y dice que fue contado con los pecadores. Y eso se cumple de alguna manera cuando Jesús está en la cruz. Se cumple realmente, gráficamente. Jesús está siendo contado entre los pecadores, pero no se queda ahí. Porque esos dos pecadores entre los que murió Jesús no son los únicos pecadores del mundo. Realmente Jesucristo llevó el pecado de toda la humanidad, tu pecado y mi pecado, para que nosotros no tuviéramos que pagar por nuestro pecado. Y habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, no solo llevó el pecado de toda la humanidad, sino que pidió por los transgresores. ¿Se acuerdan que estudiamos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacemos ante esta maravillosa verdad, mis queridos hermanos? Experimentemos la gracia de Dios. Experimentemos su gracia maravillosa, mis queridos hermanos. No confiemos en nuestras propias fuerzas, confiemos en el poder de Dios. No confiemos en lo que nosotros podemos hacer para ganar el cielo. Confiemos en lo que Dios ya ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. Creamos en Él y vivamos una vida de agradecimiento. Dejemos que su gracia nos transforme. Dejemos que su amor nos transforme. Dejemos que sea su amor el que nos impulse a vivir una vida de obediencia a Dios. Que no nos impulse el interés por la recompensa del cielo. Que no nos impulse el miedo a las llamas del infierno. Que nos impulse el amor maravilloso de Jesucristo muriendo en la cruz y vivamos una vida de agradecimiento a Él. No para ganar algo, sino porque ya hemos ganado la salvación, no por nuestras fuerzas, sino por su gracia maravillosa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso devocional de gracia, de puritita gracia. Tu salvación, Señor, que es por gracia. La agradecemos, la recibimos. Permítenos vivir, Señor, en una vida que te honre, en agradecimiento por ese hermoso sacrificio. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.